que procesa la comida, que sería la digestión o la eliminación, y también se puede dividir en 3 etapas: la ingestión, la digestión y la absorción. Eh, y en este aparato digestivo se puede clasificar a los animales como herbívoros, carnívoros o omnívoros, dependiendo de lo que se alimenta. También los invertebrados tienen los simples, por ejemplo, la, los invertebrados, y todos los vertebrados tienen un plano corporal del que se le llama tubo dentro de un tubo. Bueno, la digestión. Ok, muchas gracias, Belén. Bueno, no sé si acabó su resumen. Sí. Muchas gracias, Belén. Permítame un segundo. Sí. Ya, gracias. Es que acaba de empezar a llover y casi no escucho, pero listo. Bien, pues sí, efectivamente sus exposiciones, pues nuevamente le recuerdo, ¿no? Estuvieron bastante bien, muy acertadas. Y pues bueno, como comentaba usted también, pues estuvimos viendo pues que dependiendo del sistema, del organismo, pues muchas veces estas características que tiene cada animal les confieren cierta ventaja al momento de aprovechar los recursos y al momento de competir por los recursos, ¿no? De tener éxito, pues para existir, ¿no? Como tal, para vivir. Claramente estas ventajas muchas veces tienen un costo mayor, pero es parte de la evolución. Entonces los animales que no han evolucionado pues sí, no evolucionaron como tal, que son más pequeños o tienen esas no ventajas, también es una ventaja en cierto modo para ellos no gastar tantos recursos, energía, etcétera, para poder existir, porque ellos tienen su otro tipo de competencia, ¿no? Entonces, pues bueno, muy bien. Y también habíamos visto en clases anteriores, habíamos terminado de ver esta parte de los tejidos animales, ¿no? Los órganos, los sistemas, y habíamos empezado a ver la regulación del ambiente interno, ¿no? Ya me di cuenta que no vimos un poquito más, entonces voy a compartir pantalla y me dice si ya la puede ver, por favor. Sí, ya se puede ver. Ok, entonces sí recuerda usted que vimos la regulación del ambiente interno, que balance lo denominamos homeostasis, y que bueno, vimos esta parte de la retroalimentación negativa y la positiva. Recordemos que la negativa nuevamente es cuando ante un cambio en el organismo, un cambio interno, pues existe un el cuerpo adopta algún tipo de cambio, un camino en el que se contrarrestre de manera negativa, o bueno, no negativa, pero sí se haga la acción contraria para que se pueda volver a regular. No sé, si el cuerpo está con una temperatura muy alta, entonces busca cómo refrescarlo y bajar la temperatura. Y si es al revés también. Si, no sé, tiene un pH demasiado bajo, entonces busca, o bajo para lo que debería ser, busca la manera en que vuelva a subir para que quede equilibrado, ¿no? En cambio, en la retroalimentación positiva, que son pocos los casos en los que ocurren en nuestro organismo, pero sí ocurren,
el proceso es que cuando se está llevando a cabo un desequilibrio o el proceso que lleva a este desequilibrio, en lugar de contrarrestarse, se genera un cambio, un proceso que va a acentuar este proceso que está dando el cambio. Es decir, por ejemplo, tenemos el estresor que hace un cambio en nuestro organismo, y este cambio genera otro cambio que va a hacer que aumente este estresor y también este primer cambio que hizo que fuera el cambio 2, ¿no? Cambio 1. Entonces, va a ser como un círculo vicioso, que ocurre uno y luego va a ocurrir el otro que aumenta primero el primer cambio y este primer cambio va a aumentar al segundo y así sucesivamente, ¿no? Como la pérdida de sangre o el nacimiento de un organismo, ¿no? El parto. Bien, sí recuerda más o menos que vimos esto. Ok. Ya me acordé que también empezamos a ver esta parte de la termorregulación. No, ya no. No, ¿verdad? Sí, es cierto. Ok, bueno. Entonces, estábamos viendo formas en las que se regula el cuerpo del organismo. Y una de las partes bastante importantes en nuestro organismo es la temperatura. Todo es muy importante, pH, temperatura, moléculas, etcétera. Y la pues bueno, todo es muy importante, pero la temperatura, pues bueno, depende mucho de lo que pasa en el exterior, ¿no? Y puede ser bastante cambiante. Entonces, como son una de las cosas que más cambian en el ambiente para los organismos, y además es muy importante porque debido a muchas de las reacciones químicas que se llevan dentro de nuestro organismo dependen de ciertas temperaturas para que se puedan llevar a cabo, o muchos reacciones de ella dependen que no llegue a cierta temperatura para que se puedan seguir llevando a cabo, ¿no? O para que no ocurran otras reacciones que serían perjudiciales para los animales, ¿no? Para los organismos. Entonces, pues bueno, por eso es una parte muy importante que se ve en cuanto al animal. Entonces, los animales contamos con mecanismos homeostáticos, nuevamente, bastante elaborados para poder regular nuestra temperatura corporal. Y esta es determinada por la tasa a la que se produce calor y la tasa a la que se pierde calor hacia el exterior o se gana del entorno. Es decir, tenemos a nuestro organismo, vamos a dibujar una persona con palitos. Y entonces, la temperatura de este cuerpo va a determinarse por cuánto produce, cuántos grados Celsius produce por su actividad de estar vivo, y también qué tanto pierde o qué tanto gana de temperatura el organismo. Vamos a ponerlo así. Bueno, no sé si está bien. Cuánto calor producen. Y aquí sería la temperatura que ganan o pierden del ambiente. Temperatura ambiente. Del ambiente. En este caso, pues solimos usar los grados Celsius. ¿Cuánto ganan o cuánto pierden? Obviamente, si el cuerpo es más grande, tiene una temperatura mayor, está más caliente que el exterior, que el ambiente, entonces va a perder calor. Si tiene una temperatura menor, es decir, está más frío que el ambiente, entonces va a ganar temperatura. Bien, entonces nosotros como animales tenemos varios mecanismos para regular esto. Entonces, la termorregulación la podemos tomar como un proceso de mantener la temperatura del cuerpo dentro de ciertos límites, a pesar de cambios en la temperatura circundante. Los animales pueden producir calor como un subproducto de las actividades. ¿Qué actividades? Las metabólicas,
las fisiológicas, las estructurales y las conductuales. Y nuevamente vemos esta gráfica que solemos usar mucho en esta clase, donde pues imaginémonos a nuestro organismo, a la persona. La pantalla. Ok, a ver. Debe ser el internet. ¿Está nublado ahí en su comunidad? Sí, justo ahorita ya está nublado. Ok, vamos a ver qué tal nos sale la clase de hoy, porque sí, aquí también está nublado y está lloviendo bastante, y pues sí, como que el internet estaba fallando un poquito, ¿no? Pero esperemos que no tengamos muchos problemas. Ok. ¿Ve la presentación? Sí. Ok. Entonces, tenemos aquí nuestro organismo, ¿no? Y recordemos que esta gráfica nos sirve tanto para poblaciones, varios organismos de la misma especie en el mismo tiempo y espacio, como para individuos. Entonces tenemos aquí nuestro individuo, y entonces vamos a usar estas descripciones, ¿no? Nuestra temperatura como organismo va, me parece, de los seres humanos, por ejemplo, de los 35 grados, 35.5 vamos a ponerle, a los 37, ¿no? Casi 37. Ajá, bueno. 36.9 vamos a ponerle. Ajá. Y aquí 35.6, ¿no? Ok. Nosotros como seres humanos, nosotros creo que me parece que podemos, empezamos a tener problemas a partir de los 40 grados Celsius. Permítame, déjeme ver, déjeme comprobar que no le esté diciendo yo mentiras. Yes. Nacho. Ok. Y bueno, para no tardarnos más, ¿no? Okay. Y aquí decía 36.1. Entonces, si nos damos cuenta aquí, ajá, vamos a ponerlo como, porque aquí nos decía que no era 36, era 37.5, ¿no?
Ok. Bien. Entonces, tenemos aquí nuestra gráfica, ¿no? Tenemos a un ser humano y nuestra temperatura ideal ok. Bueno, recordemos entonces que nuestra temperatura va de los 36.1 a los 37.5, ¿no? Entonces son más o menos 1.4 grados, ¿no? En las que nos encontramos a todo dar. Tal vez con un poquito más de calor, tal vez con un poquito menos, pero nos encontramos bien, ¿no? Ok. Después de este rango de 37.5 hasta más o menos los 40, nosotros ya tenemos un estrés fisiológico, ya tenemos fiebre, nos sentimos mal, dolor de cabeza, no vemos, etcétera, ¿no? Empezamos a tener ciertos problemas fisiológicos. Llegamos a una zona de estrés fisiológica. Y si pasamos de los 40 grados Celsius, hasta, la verdad no estoy segura, son como 50 grados, tal vez, menos, ya empezamos a tener destrucción de células. Nuestras células empiezan a morir porque está demasiado caliente nuestro organismo. Entonces, después de esa temperatura, ya, pues nos morimos, ¿no? Igual de este lado, de los 36.1 a los, 34 grados, estamos en una zona de estrés fisiológico. Es decir, no podemos tal vez respirar bien, etcétera, ¿no? Empezamos a tener problemas en nuestro procesamiento como organismo, a causa de las bajas temperaturas. Y de los 39.9 a los 29.5 grados, nosotros ya vamos a estar en una zona de intolerancia en donde vamos a empezar a tener problemas físicos, empiezan a morir tejidos, empezamos a perder partes del cuerpo, porque recordemos, nosotros como humanos, y en general los animales, empiezan a pasar todo el calor a las partes más importantes, que en nuestro caso son la cabeza y el tronco, donde están los órganos vitales, y entonces las extremidades se empiezan a enfriar, por lo que ya no hay suficiente circulación sanguínea, y empiezan a morir. Por eso cuando la gente encuentran a gente que se está empezando a congelar, no sé, en una montaña o lo que sea, tienen los dedos negros, y si no se les da tratamiento, pues muchas veces ya se mueren esos tejidos y se le llama engangrenamiento por hipotermia, ¿no? Entonces, en este caso, le comentaba, empiezan a fallar los órganos y se ponen muy fríos. Entonces, y a partir de los 29.5, pues lo mismo, ¿no? Ya no podemos existir, nos morimos. Entonces, pues bueno, por lo tanto, tenemos que ver cómo 1.4 grados no este rango, no nos salgamos de este rango para no empezar a tener problemas, y por lo tanto tenemos varios mecanismos para mantenernos en óptimas condiciones. Claro, cada animal va a ser diferente. Hay algunos que tienen rangos mucho más altos, o ese mismo rango está en otro lado. O son más fríos o son más calientes. O tienen un rango más pequeño, o tienen ese rango más pequeño más en otro lugar. Bien. Ok. Entonces, las estrategias para mantener la temperatura del cuerpo de las que dispone un animal pueden restringir el tipo de ambiente en el que puede habitar. Nuevamente le comentaba, ¿no? Por ejemplo, un dragón barbudo, estas lagartijitas, amarillas, que luego ponen en los videos como mascotas, que bueno, necesitan muchos cuidados especiales para hacer una mascota, no podría estar, por ejemplo, en el Polo Norte, ¿no? Porque hace demasiado frío como para que pudiera habitar, a menos de que tuviera un hábitat especial.
Y por lo mismo menciono lo que de esta parte de que necesitan encontrar cuidados especiales, porque por ejemplo el dragón barbudo no puede ¿cómo se llama? No puede estar en temperaturas demasiado bajas o incluso demasiado altas, y por lo tanto necesitan sus calefactores para poder pues vivir de manera óptima, ¿no? Para tener una buena vida, si las tenemos como mascotas. Y lo mismo con un oso polar, por ejemplo, que lo metamos al desierto, ajá, eso pues también podría matar al oso de un golpe de calor. Bien, cada especie va a tener un intervalo óptimo de temperatura ambiental. Algunos animales, como los conejos, o bueno, las liebres, los búhos de la nieve y las comadrejas, pueden sobrevivir en regiones árticas frías. Y otros, como la ardilla de Tierra del Cabo, que está en Sudáfrica, están adaptados en climas tropicales cálidos. Entonces, aunque algunos animales pueden sobrevivir a temperaturas extremas, la mayor parte lo consigue solo dentro de intervalos moderados de temperatura. ¿De qué organismos hablamos? Ajá. Hablamos, por ejemplo, del oso de agua. Oso de agua. Ajá. Como estos organismos, a los que les llaman osos de agua, que son microscópicos, sí, son animales muy pequeños, tienen las características de un animal, pero son microscópicos. Y pues bueno, ellos resisten altas radiaciones, altas temperaturas, bajas temperaturas, aguantan muchísimo. No es que ellos prefieran estas altas temperaturas, pero sí aguantan mucho, entran en un estado de, ¿cómo se dice? Letargo, por decirlo así. Tienen formas de protegerse de estas, pero pueden existir, ¿no? Pueden aguantar bastante, y eso es lo que nos ha llevado a seguir durante varios miles de años en nuestro planeta. Pero bueno, si nos damos cuenta, este tardígrado es muy pequeño. No tienen ojos, este es una edición. Se ven así. Entonces, estos animalitos, pues bueno, les dicen osos de agua porque se ven muy gorditos. Y pues bueno, porque viven en el agua, ¿no? También pueden vivir en condiciones sin agua, claro, en una forma de hibernación, de estivación. Pero pero hay un momento en el que pues ya, en cuanto sienten la humedad, el agua, vuelven a vivir como su vida normal, ¿no? Estas condiciones en las que viven, o bueno, a las que pueden sobrevivir, son como maneras en las que el organismo ha podido, digamos, bueno, resistir a esto le ha hecho poder tener éxito al momento de reproducirse y pasar a la siguiente generación. Ajá. Bien. Entonces vamos a ver a los ectodermos y a los endodermos. ¿Usted sabe qué es un endodermo? ¿Recuerda?
El endodermo es la capa del tejido más interno. Ok. A eso suena, ¿verdad? Pero no. Los endodermos y los ectodermos son aquellos, como clasificamos a los organismos, entre organismos que pueden generar su propio calor y organismos que necesitan de la temperatura del ambiente para regular su temperatura. Entonces, los endodermos son aquellos que no necesitan tanto del ambiente para regular su temperatura y los ectodermos sí. Sí suena por la dermis, el dermo, de lo de la piel, pero en realidad hablamos de temperaturas. Y vamos a ver a qué se refiere. Ok. Entonces, los ectodermos van a absorber, de afuera, van a absorber el calor de su entorno. Los ectodermos son animales que dependen del ambiente para regularle su calor corporal. La mayor parte, vamos a subrayar esto. La mayor parte del calor de su termorregulación va a provenir del sol. En un ambiente natural, claramente. Si tenemos en cautiverio a una lagartija, a un lagarto, incluso un cocodrilo, una rana, etcétera, obviamente vamos a tener que ponerles pues un foco, por ejemplo, ¿no? Para que estén más calientitos, o una placa de regulación de temperatura. Pero bueno, hablando de ambientes naturales, pues viene del sol, ¿no? Y la mayoría de los animales son ectotermos. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, se usa muy poca energía. Poca energía. Entonces, esa sería la principal causa. Para mantener una tasa metabólica alta, esta va a cambiar con el clima, y entonces esto significa que hay un gasto de energía más bajo que los endotermos. Entonces ellos sobreviven con menos comida y convierten más de la energía de sus alimentos para crecer y reproducirse. Entonces, ¿cuál es el costo de que sean ectotermos, que dependan de la temperatura del ambiente, del sol? Es que las condiciones de temperatura diaria y estacional pueden limitar la actividad. Entonces, estos organismos primero no tuvieron que evolucionar para que parte de la energía que ellos consumen, de la comida que ellos consumen, se convierta en energía que se convierte en calor. Sino que más bien esta energía, digamos, del 100% de esta energía, en lugar de que, no sé, este tercio sea para para el calor, y esta parte sea para crecer, para desarrollarse, y esta otra parte para reproducirse. Bueno, vamos a poner aquí otro color porque se ve muy parecido. Esta para desarrollarse, y la otra para reproducirse. En realidad van a usar este foco para sí, un poco de calor, porque no dependen completamente del ambiente, pero sí en gran medida. Tienen pues su proceso metabólico, etcétera. Y ya el resto van a usarlo para reproducirse y para crecer. Entonces, pues bueno, en vez de gastar en mantenerse con una buena temperatura corporal, pues gastan en otras cosas, ¿no? Pero
como dice aquí, está bastante limitado dónde pueden estar y cuándo pueden estar. Ellos casi no pueden moverse en la noche, por ejemplo, porque hace más frío en algunos lugares, y también tienen que estar en lugares también más cálidos. Dependen de estar en lugares más cálidos. No pueden abarcar gran parte de de los ambientes, porque necesitan lugares donde haya una buena temperatura en la que ellos puedan existir. Ahora, por eso mismo, como dice aquí, ¿no? La mayoría de los animales son ectotermos. Si nos acordamos de cuando vimos esta parte de la biodiversidad de México, a ver, déjenme ver dónde está. Si nos acordamos de esta parte, cuando estábamos viendo los países megadiversos, ¿sí? Nosotros podemos recordar esta parte, ¿no? Que la mayor parte de los países megadiversos se encuentran aquí. Todo en esta franja. Si bien uno de los factores, por ejemplo, es que también los países más megadiversos tienen una gran... son bastante grandes. No es la única forma, porque, por ejemplo, Rusia es el país más grande y no es un país megadiverso. ¿Por qué? Porque se encuentra muy al norte. Canadá también es un país bastante grande, pero no es un país megadiverso porque se encuentra muy al norte. Ahora, si nos vamos a esta parte, cuando vimos la parte del clima, y recordamos esta parte de las franjas de temperatura, las zonas climáticas, nos damos cuenta que nuestros países megadiversos, la mayor parte, ¿qué creen? Pues se encuentran en esta parte, ¿no? En esta parte que es cálida. Algunos sí, aquí, ninguno acá. Australia tiene parte de esta zona templada, pero es más que nada zona cálida. Y entonces, ¿esto qué nos dice? Y bueno, cuando empezamos a ver esta parte de la diversidad, recordemos que decíamos que la mayor parte de la parte de la biodiversidad se encontraba en esta zona. ¿Por qué? Porque si la mayoría de los animales son ectotermos, es decir, que dependen de la temperatura del ambiente para existir y necesitan una temperatura cálida, entonces obviamente van a existir aquí, ¿no? Un segundito. No sé si era lluvia muy muy pesada o empezó a granizar, pero yo casi no escuchaba lo que yo decía. Pero bueno, ok. Entonces, pues esta parte, ¿no? Como la mayoría son ectotermos, necesitan vivir en zonas más, más cálidas, o templadas, incluso, pero no pueden vivir en lugares tan fríos como acá o acá. Entonces, pues bueno, eso básicamente, ¿no? Entonces, básicamente es como que tienen que gastar menos, pero no pueden estar en tantos lugares por consecuencia. Entonces, ellos van a absorber el calor de su entorno. Y más que nada van a tener, como veíamos acá, ¿no? Que van a tener calor, como su producto de actividades metabólicas, fisiológicas, estructurales y conductuales. Tanto lo van a producir como lo van a obtener. Entonces, los animales ectotermos tienen muchas estrategias conductuales para ajustar su temperatura corporal. Un ejemplo muy claro, las lagartijas. Ellas, primero, hay algunas que migran a climas más cálidos durante el invierno. No solo las lagartijas, sino también, por ejemplo, las mariposas monarca, ¿no? Que ellos también pues son ectotermos
y necesitan viajar en invierno a lugares más cálidos, porque si no, pues morirían en el frío de Estados Unidos o de Canadá. Buenas tardes, Alejandro. ¿Está usted listo para su exposición? Ay, se desconectó. Bueno, en lo que regresa, continuamos, ¿no? Bueno, no era para espantarlo tampoco, preguntarle luego por la exposición, sino que, pues, para ver cómo nos organizamos, ¿no? Nada más le tocaría exponer uno, básicamente, porque ya no tenemos más tiempo. Pero bueno, ok, entonces continuamos. Alejandro, ¿no me escucha? Bueno, lo que nos responde Alejandro, si me puede escuchar, volvemos a esta parte, ¿no? Entonces, así, hay organismos que, por ejemplo, van a climas más cálidos durante el invierno, o llegan a hibernar cuando hace demasiado frío, perdón. Hay organismos incluso, como insectos, que van a combinar los mecanismos estructurales, conductuales y fisiológicos para poder regular su temperatura y sobrevivir a los cambios de esto, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo peludo, esta parte de la polilla, le ayuda a conservar el calor del cuerpo. Por eso ellas, si nos hemos dado cuenta, hay diferencia entre las polillas y las mariposas. Recordemos que las polillas son estas mariposas, bueno, lo que parecen mariposas, que están en la noche. Y se ven diferentes las mariposas de la noche que de las del día. ¿Por qué? Pues bueno, en parte primero tenemos que la polilla, pues es más peluda, ¿no? Además de que tiene sus alas hacia diferentes lugares, es más peluda. Bueno, esto le ayuda a conservar el calor del cuerpo. Cuando una polilla se prepara para volar, va a contraer los músculos de vuelo con ligeros movimientos de las alas. Y el calor metabólico, es decir, de existir, de moverse, va a permitir a la polilla mantener la intensa actividad metabólica que necesita para volar. Este calor, este mismo movimiento va a permitir que la polilla pueda hacer que sus células estén activas, se muevan sus células musculares y pueda volar durante la noche. También durante el día, pero por la noche es cuando tienen su actividad. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de la termorregulación por medios conductuales de una lagartija. Por ejemplo, pues ellos necesitan sí del sol para subir su temperatura en el final de la tarde o al inicio de la mañana para empezar a hacer sus actividades, pero tampoco pueden soportar tanto calor, ¿no? Entonces, a eso del mediodía, se esconden y tienen, buscan una sombra para poder refrescarse. Entonces, pues es la forma en la que pueden
termorregularse, ¿no? O también, no sé si ha visto, por eso se llaman lagartijas este ejercicio, cuando una lagartija sale al patio en la mañana, qué mal está dibujada esta, pero bueno, flexiona sus brazos, tienen aquí sus patitas, y flexiona sus brazos, vamos a borrar esto, flexiona sus brazos, los mantiene estirados, y luego los flexiona, repetidas veces, y sube y baja. Esta es una forma en la que va a termorregular su temperatura. Permítame un segundito, por favor. Ya, muchas gracias. Entonces, si he visto a estos animalitos hacer este tipo de cosas, sabrá que pues es más que nada para regular su temperatura, irla regulando. Entonces todos estos comportamientos diferentes hacen que, para empezar, les afecte de manera diferente, o bueno, les modifiquen qué tanto o qué tan poco les afecta el sol en el momento en el que estén, y también al hacer ciertos movimientos generan calor. Uno cuando hace ejercicio, por ejemplo, genera más calor. Ellos no igual a la misma intensidad, pero sí la generan. Entonces, bueno, eso les ayuda, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso de los endotermos? Ellos van a obtener la mayor parte de su calor de procesos metabólicos. ¿Qué organismos son endotermos? Pues bueno, aves, mamíferos y algunos peces. Entonces, aquí en los ectotermos podemos decir que hay reptiles, anfibios y otros peces. Insectos también y microorganismos, ¿no? Otros animales más pequeños. Entonces, por ejemplo, el atún y otros tiburones. También hay un caso muy particular con la tortuga marina, las tortugas laúd, que también les conocen como caguamas. Un momentito, le pongo. Tortuga laúd, ¿no? Estas tortugas que son las más grandes de las tortugas marinas, que son de color negro. Estas tortugas son muy particulares. Vamos a ver, tenemos... Bueno, para empezar, mire el tamaño de la tortuga, ¿no? Claro, esta ya tiene bastante tiempo, pero vemos aquí niños, que van junto a una tortuga. Son enormes, son muy grandes, ¿no? Claro, no como una ballena, pero son bastante grandes. O aquí una persona, un adulto de tamaño completo, y vemos al tamaño de la tortuga. Ahora, vamos a ver, aquí. Vamos a ponernos aquí en Paint. Espera, está muy chiquita. Bueno, esta está muy pixeleada, pero si alcanza a ver, vamos a acercarnos más, pero no tanto. Vemos aquí el color de la tortuga, aquí, más concretamente en esta zona y en esta zona, es como rojito, ¿no? Como rosado. Vamos a ver otra imagen. Aquí también podemos ver cómo la tortuga está como un poquito roja acá. Sé que es un poquito complicado de ver, pero se ve rosadita. No es blanco. Y por último, esta, ¿no?
esta tiene mejor definición. Ajá. Y podemos ver aquí también cómo está un poquito rosada, pero también está blanca. Está más blanca que rosada en este momento. Generalmente en el agua se ven blancas, pero ya empieza a verse aquí algunas manchitas rosadas, aquí también, ajá, y en esta parte. Si vemos uno de la tortuga laúd en el agua, ¿qué podemos ver? Es blanca. Ajá. Aquí no vemos matices rosas, no vemos un poquito de rojo, lo vemos blanco completamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que la tortuga laúd tiene un sistema sanguíneo. Ajá. Un segundito, perdón, Disculpe. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, a pesar de que la tortuga laúd es un reptil, ajá, como las otras tortugas, esta tortuga, ajá, pues uno pensaría que que solo puede vivir en las zonas más cálidas, en las aguas más cálidas de nuestro planeta. Pero, ¿cómo se dice? Distribución, ¿no? Si podemos ver en este mapa, ajá, nuevamente nos vamos a Paint. Ajá. Primero, nuestra zona cálida llega más o menos hasta acá, ¿no? Y hasta acá. Entonces, ¿por qué aquí todavía se encuentra hasta acá? Miren, hasta casi ¿cómo se llama esto? Llega hasta Alaska, por ejemplo, Canadá, Rusia, ajá, en Rusia, y ahí, ¿cómo se llama la Antártida, ¿no? ¿O por qué llega hasta acá? ¿Por qué llega a lugares tan fríos? Porque tiene un mecanismo sanguíneo de termorregulación. Por eso el momento de aterrizar en la tierra, en la arena, ajá, lo que hace es que toda la parte sanguínea que estaba en otro lugar tiene que ver con su tema, el tema de la irrigación sanguínea, ajá, pues se va para las partes de abajo de la tortuga y por eso se empieza a ver roja. Ajá. No es que esté lastimada, sino que pues es una forma en la que pues existen las tortugas, ¿no? Si nos damos cuenta, la distribución de las otras viene más o menos por aquí, no viene tan al norte. El resto de las tortugas no viven, ajá, tan al norte. Hay algunas que, bueno, aquí dice pero no, esta es su verdadera distribución, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque ellas tienen un mecanismo, ajá, que las ayuda a vivir en lugares fríos, ¿no? Básicamente. Esto es una excepción. Siempre recordemos, como lo dicen los biólogos, depende de la especie. ¿Por qué? Porque hay especies que siempre se saltan la norma. Pero bueno, volviendo a la parte de los animales endotermos, ajá, ellos tienen mecanismos homeostáticos, ajá, dentro de su cuerpo, que mantienen la temperatura del cuerpo a pesar de los cambios de temperatura externa. Ajá. ¿Cuál es el beneficio de estos organismos? Bueno, tienen una alta tasa metabólica, ajá, tienen hasta 6 veces más una tasa metabólica que los ectotermos. Ajá. Entonces, la temperatura corporal constante permite una actividad enzimática más alta. Es decir, pueden hacer más cosas, ajá, y son más rápidos, ajá. Responden más rápido a estímulos internos y externos y pueden ser activos en bajas temperaturas invernales, ajá. Por eso el oso polar, que es un mamífero, puede vivir ahí porque al ser un endotermo, su actividad metabólica le permite hacer esto. Ajá.
Entonces, bueno, ¿cuál es el costo de poder reaccionar más rápido, por un lado, de ser más rápido y vivir en más lugares? Pues bueno, que necesitan pagar un alto costo de energía. ¿Para qué? Para termorregularse durante el tiempo en el que permanecen inactivos. Es decir, todo el tiempo van a tener que gastar gran parte de la energía en poder termorregularse, incluso si no se están moviendo. Ajá. En cambio, un ectotermo, como un cocodrilo, etcétera, pues bueno, si no se está moviendo no gasta energía. En cambio, y solamente cuando se mueve la gasta. Ajá. O bueno, sí gasta energía, pero no tanta, pues. Y, por ejemplo, un camello todo el tiempo va a gastar bastante energía. Cuando se mueve más, pero de todos modos gran parte de la energía va a ser por existir nada más. Ajá. Y bueno, aquí vemos un atún, vemos tiburones, ¿cómo se llaman estos? Pez espada, la tortuga laúd, y mamíferos como el camello, el canguro, la ballena, el topo, el ornitorrinco, el gorila y varias aves, ¿no? Pingüinos, guacamayos, etcétera, etcétera, ¿no? Tucanes, garzas, de todo un poco, petirrojos. Entonces, estos endotermos van a tener adaptaciones estructurales para mantener la temperatura corporal. Ajá. Por ejemplo, las plumas aislantes de las aves, el pelo de los mamíferos y las capas de grasa aislantes en aves y mamíferos van a hacer que pierdan el calor. Obviamente, a pesar de que ellos produzcan el calor, pues va a perderse. ¿Por qué? Porque al estar en un rango más amplio de lugares, ajá, obviamente ellos van a tener una temperatura más alta que el ambiente. Ajá. Y entonces, ¿qué van a hacer para no perderlo? Para no perderlo tienen mecanismos aislantes, ajá, que hacen que no lo pierdan tanto, como el pelo y las capas de grasa. Por eso, por ejemplo, los osos polares son tan peludos y tienen bastante grasa. Las focas que se encuentran en el Ártico, en las partes polares, también tienen mucha grasa. O los pingüinos tienen mucha grasa y tienen plumas también que les permiten aislar su temperatura y no perderla tanto. Incluso las personas que se encuentran viviendo en lugares donde hace mucho frío, muchas veces tienen que ser más llenitas para no perder tanto la temperatura corporal. No sé si usted sepa, pero bueno, más bien no sé si se ha encontrado con alguien que sea muy delgado, o bueno, en su caso también, si cuando uno es más delgado le da más frío que a la gente que tiene más grasa corporal. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la grasa aísla más la temperatura y no la pierde. O cuando hace mucho calor, a la gente que tiene mayor grasa corporal, muchas veces tiene más calor que quien tiene menos grasa corporal. También con los deportistas, los atletas olímpicos tienden a tener más frío porque es más músculo que grasa. Ajá. Ok, entonces, aves y mamíferos tienen adaptaciones conductuales para no perder tanto calor también, ¿no? La ardilla de Tierra del Cabo, o para no ganar tanto calor, ¿no? Coloca su cola para que le dé sombra al cuerpo contra los rayos directos del sol. Los elefantes se rocian con agua fresca. Nosotros usamos un ventilador, abrimos ventanas, aireamos el lugar, nos vamos a la sombra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienen adaptaciones estructurales y conductuales para regular su temperatura. Ajá. En cuanto a los mecanismos fisiológicos, bueno, van a regular la producción de calor y regulan el intercambio de calor con el ambiente. Ajá. Gran parte del calor corporal proviene de los propios procesos metabólicos del organismo, y en mamíferos
receptores del hipotálamo del cerebro y en la médula espinal van a regular la temperatura. El calor de las actividades metabólicas puede aumentarse directa o indirectamente mediante la acción de hormonas, como la de la tiroides, que incrementan la tasa metabólica. También por esto, por ejemplo, no sé si usted ha escuchado cuando hablan de la menopausia en las mujeres, por ejemplo, o incluso en los ciclos hormonales menstruales de la mujer, o a veces hay mucho frío o a veces sienten mucho calor. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con las hormonas y la tasa metabólica. Entonces, esto pues bueno, es algo fisiológico, biológico de los animales que existimos. La producción de calor es aumentada por contracciones de los músculos y en clima frío muchos animales tiemblan, incluso nosotros, ¿no? Cuando tenemos frío, mucho frío, empezamos a temblar, empezamos a tiritar los dientes, etcétera. Eso también es cuestión para que nuestros músculos empiecen a moverse, a vibrar, y entonces nos produzcamos calor y nos podamos regular, termorregular. Cuando la temperatura corporal aumenta, las aves y muchos mamíferos también jadeamos y también sudamos. Y algunos sudamos. No todos los animales, no todos los mamíferos sudan. No tienen este mecanismo de secretar líquido. Y con el líquido y gracias al ambiente, pues bueno, vamos a empezar a refrescarnos, ¿no? Por eso también hay unos que se revuelcan en el lodo, se echan agua, etcétera, ¿no? Hay varios que jadean y otros que sudamos. Por ejemplo, los perros jadean, las aves también llegan a abrir su pico, aletean, nosotros los humanos sudamos, también los gatos sudan, por las patas, etcétera, etcétera. Estos procesos proveen fluidos para la evaporación, la conversión de un líquido como el sudor en vapor de agua. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hace mucho calor en un lugar húmedo? No sé, si le ha tocado ir, no sé, a Tuxtepec, el Istmo o en la playa, ¿no? O, perdón, desconozco un poco cómo cambia el clima en su comunidad, pero si es un lugar donde hace mucho calor, pero también es húmedo, a veces en estos calores uno ni siquiera el ventilador ayuda, ¿no? Para empezar. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Nos aletargamos, nos da sueño e incluso nos podemos llegar a encerrar en calor. Nuestro cuerpo ya no se puede enfriar y entonces empezamos a pasar a estas barreras. A estas barreras donde empezamos a estar en estrés fisiológico e incluso en la zona de intolerancia, perdón. No sé si llegó a escuchar el año pasado que hubo algunos fallecimientos de gente, creo que en Tuxtepec y en otros lugares en Oaxaca, donde gente de la tercera edad llegó a morir de un golpe de calor. ¿Esto por qué? Bueno, primero porque por la edad somos más sensibles. Si somos demasiado pequeños o somos más grandes, no es tan fácil regular nuestra temperatura. Segundo, somos organismos más sensibles, son organismos más sensibles, ¿no? Son personas más sensibles. Y luego, pues, se encontraban en zonas bastante calientes, húmedas además, Entonces, a pesar de que hacía calor y podía sudar la persona, eso tampoco ayudaba, era bastante húmedo, entonces no se refrescaba. Y luego, pues bueno, las partes de comportamiento. Mientras que, por ejemplo, a alguien más joven se le puede indicar que tenga ciertas conductas para evitar que le dé un golpe de calor, pues bueno, a veces lamentablemente o
las personas mayores son más tercas al momento de enfriarse, o incluso pues no se les cuida como a un niño, entonces pues bueno, ocurre esto, ¿no? Están trabajando, etcétera, y no se les procura como a las personas más pequeñas, ¿no? Pero bueno, entonces esto se deriva de que no se pudieron termorregular lo suficiente, no hubo un cuidado y pues fallecieron, ¿no? El calor del cuerpo se va a traspasar entonces al entorno y resulta en un enfriamiento por evaporación. Recordemos, tenemos el calor, el organismo, que está caliente, pero también el ambiente está caliente. Pero al momento de que haya un líquido aquí, va a ser más fácil que el calor se evapore, con el calor se evapore, y entonces podemos estar más fríos. En el cuerpo humano, más o menos unos 2.5 millones de glándulas sudoríparas van a secretar el sudor. Y a medida que el sudor se evapora de la superficie de la piel, la temperatura del cuerpo va a disminuir. Y la contracción y dilatación de los capilares de la piel también son mecanismos homeostáticos para regular la temperatura de la piel. Bien. Bueno, ya faltan 4 minutos. Híjole, a ver si acabamos. ¿Tiene clase después de esta clase, Belén? No tengo. Ok. A ver, déjame ver. Bueno, mejor le doy indicaciones, ¿sale? Vamos a hablar de cómo vamos a manejar estos tiempos. Vamos a dejar hasta aquí la parte de la clase.